Primero de julio de 2024 del Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículos 18 al 22. Viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro, que era discípulo, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Viendo Jesús que le rodeaba mucha gente, claro, como había estado haciendo muchos milagros, la gente se asombraba, se amontonaba, lo seguían, y tal vez por temor a que esa idea falsa que tenían de un Mesías glorioso, políticamente triunfante, se apoderara de ellos y lo aclamaran ahí de una manera que Jesús no quería porque era equivocada, no era según el plan de Dios. Entonces Jesús pasó a la otra orilla. Y en eso se le acercó mejor dicho, se le acercaron dos que hablan de seguirlo a Jesús, de seguirlo como discípulos. Entonces Jesús les va a hablar de distintas maneras según cada uno. Se acercó un escriba. Un escriba era uno que se dedicaba al estudio de la ley y le dice: Maestro, te seguiré a donde vayas. O sea, parece que quería seriamente ser un discípulo de Jesús, tal vez atraído por su doctrina, por sus milagros. Y a lo mejor Jesús le hace esta aclaración porque no tiene este hombre una idea clara de el sacrificio, las renuncias que exige el seguimiento de Cristo. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. O sea que Jesús vive pobremente, vive despojado. Por lo tanto, Él va itinerante y pasa privaciones, y el discípulo tiene que estar dispuesto a pasar las mismas situaciones que pasó el Maestro. Por eso Jesús le hace esa aclaración. No es que seguir a Jesús sea una vida cómoda. Eso es lo que le está aclarando. Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Él mismo se aplica a esta expresión, no es que nadie lo haya llamado así. Y esta expresión está sacada del profeta Daniel y es para describir al Mesías. Y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hombre, o literalmente como un hijo del hombre. Y llegó hasta el anciano y fue llevado ante él. Y concediósele señorío, gloria e imperio. Y todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieron. Su señorío es un señorío eterno, que no pasa, y su imperio es un imperio que no es destruido. Por tanto, este nombre que se da Jesús a sí mismo en los evangelios declara que Jesús era aquel Mesías que el profeta describe viniendo sobre las nubes del cielo, a quien ha sido concedido todo poder y gloria sobre el universo. Este nombre aludía además claramente a su naturaleza humana, de manera que aquel Mesías glorioso descrito por Daniel vivía en suma pobreza. Jesús quiso enseñar a aquel escriba y a los que lo escuchaban lo equivocado que estaban al esperar un Mesías terreno que fuera poderoso y glorioso, que habría de traer al pueblo judío una libertad política. El otro, que era discípulo, tal vez dice esto porque a lo mejor el escriba de antes no lo era, le dice: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. La obligación de enterrar al padre era una cosa muy importante, era un deber de piedad que había que cumplir. Pero Jesús le dice: tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es una manera de decir la importancia que tiene el dedicarse a anunciar el reino de Dios, con el cual uno está trabajando por la salvación de las almas, por el reino de Dios.
Entonces, no es que esté mal el acto de piedad de ayudar a los padres, pero ante las cosas de Dios, ante el anuncio del reino de los cielos, ante la salvación eterna, lo primero es eso, es seguir a Cristo. Lo demás, aunque sea muy importante, queda en un segundo lugar. Y cuando le dice, deja que los muertos entierren a los muertos, es más bien en sentido metafórico, en el sentido de aquellos que viven en el pecado, fuera de las cosas de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos, deja que los que se ocupan de las cosas mundanas se encarguen de las cosas mundanas, pero tú ocúpate y dedícate enteramente a las cosas de Dios. Con todo esto nos da a entender el Señor la importancia que tiene el dedicarse a su seguimiento. Pidamos al Señor que envíe muchas personas para que comuniquen su palabra y su gracia, su salvación. Recemos por las vocaciones y que aquellos que están llamados respondan decididamente y con una entrega total al servicio del Rey del Reino. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,